Pero yo siempre digo lo mismo, nací atrasado, entonces no tengo ningún tipo de inconvenientes, pero le vamos a pedir disculpas a la socióloga Rosario González, que está con nosotros, y que la columna que ya tiene los días viernes comienza pasadas las 9 de la mañana. Hoy están bastante pasadas. Buenos días, Rosario, ¿cómo estás? Buenos días y feliz aniversario a la radio. Sí, hoy está cumpliendo 41 años la radio, jóvenes 41 años, un poco menos de lo que tengo yo, pero muy poco. ¿Cómo le va la Borde? Buenos días. Buenos días. Usted ya habló, ya. Yo creo que hoy se han divertido bastante escuchándolo a Pinato, ustedes, y con los comentarios previos a Pinato. Sí. ¿Sí? Viste que en el juzgado a veces el pene dice que es alevosía eso, ¿no? Y hay algunas cosas ustedes que son alevosía. Especialmente Bófano, que tiene una actitud tranquila, aparentemente no es muy tranquilo en sus expresiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dijo alevoso? Una vocecita tranquila, discurre en temas y siempre anda con un manojo en la danza. Sí, estuvimos abordando varios temas con Marcelo, ya alguno de ellos ya hasta me olvidé. Esto con Pinato, yo no creo en ninguno de estos tribunales de ética, de disciplina y la mar en coche, son todos mentiras, están todos pintados. Porque todo mentira. Pero además no son tribunales de ética, Alfredo, son tribunales de conducta política. Sí. Un poquito más lejos, ¿no? No, pero tribunales de conducta política, Marcelo, que no pueda juzgar, en este caso a Raúl Sendic, pero que no haya podido juzgar a Carlos Mazzulo, cuando la justicia penal lo condena por 5 delitos de fraude. Pero además eso lo pagó la gente del departamento de Flores, ¿no? Uno dirá, bueno, que se embrome la gente de Flores. Pero comprobado, ¿no? Y sin embargo no pasó por el Tribunal de Conducta Política del Partido Nacional. Entonces no nos puede sorprender hoy de que salga alguna decisión de parte. Por ahí aparece algún asustado como Heber, de que... Heber asustado de los gastos de las contrataciones. Habría que preguntarle a algún legislador, a ver si paga un pedido de informe de los viajes que ha hecho Heber, a dónde ha ido, la plata que ha gastado y los viáticos que le dieron, ¿no? Mira, Heber, al Estado uruguayo, o sea, a todos nosotros, ¿sabés lo que nos sale más barato en estos momentos? Es regalarle un avión para que él siga haciendo viajes y no seguirle pagando los pasajes. Que vaya a Cancún. No, regalarle el avión y que él viaje donde quiera, pero no pagarle más los pasajes porque nos sale carísimo. Buenos días, Rosario, yo creo que ya te saludé, discúlpame, y ahora la vamos a escuchar a Rosario porque si no seguimos hablando nosotros yo los veo enojados hoy, ¿no? Ahora, yo a veces pregunto, ¿no? ¿Y la Junta de Transparencia y Ética Pública? Está pintada también. Que es el organismo del Estado, ¿sí? Que debería, antes de que los hechos ocurran o apenas comienzan a ocurrir, estar ya dando una alerta para que no pasen, ¿no? Realmente uno mira el papel de esta Junta y no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. No tiene recursos, porque no ya ha dicho que no los tiene, sí. No tiene recursos, pero tampoco comprueba, ¿no? Porque hoy que deberíamos estar haciendo, por ejemplo, en el caso de Sendic, comparando su patrimonio con el patrimonio anterior, hay una serie de investigaciones que habría que hacer y uno no lo ve. También uno mira y el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas observa muchísimos gastos. Sí, pero después el jerarca no le ha... Entonces, habría que estar pensando, los legisladores que quieran trabajar, en cómo hacemos para ayornar esta legislación y que los fallos del Tribunal de Cuentas tengan otro peso, porque si yo alerto, pero después el jerarca puede no hacer caso a la observación y quedar en una observación en papel que no tiene ningún efecto efectivo, digamos, bueno, yo creo que habría que cambiar la legislación en ese sentido, con los fallos del Tribunal de Cuentas, y repensar un poco la Junta de Transparencia y Ética Pública, ¿no? Mira, si el Tribunal de Cuentas realmente funcionara y se le prestara atención, yo creo que nace, yo no sé la cantidad enorme... No hubieran pasado. A ver, el Tribunal de Cuentas funciona. Claro, funciona, pero... Lo que no está funcionando es la legislación que ocurre con este dictamen del Tribunal de Cuentas. Que lo ampare, ¿no? que le dé realmente fuerza, que le dé un respaldo al Tribunal de Cuentas de que lo que el Tribunal de Cuentas en su accionar determina, luego esto tenga un respaldo a través de alguna ley para que se cumpla, porque si no está pintado. Que no queden en observaciones en papel, ¿no? Que Rosario, realmente el gasto no se pueda realizar. Claro. Porque además el Tribunal de Cuentas actúa previo al gasto. Por tanto, ¿cuántas cosas podríamos evitar
si ese dictamen tuviera mayor eficacia, ¿no? Claro, si tuviera un respaldo, que la ley... que no se puede hacer el gasto. Lo cubriera. Seguro. Ahora, ¿de dónde tiene que partir la corrección legal, es decir, la iniciativa? ¿De dónde tiene que partir? Para mí esta debería ser una iniciativa legislativa. ¿Ah, sí? Revisando el Bueno, TOCAF, olvídate. usando el... Olvídate que vaya a suceder porque no van a hacer nunca nada que vaya contra sus propios intereses. Bueno, pero hay que ayornar la legislación cuando uno empieza a ver que en América Latina ocurren cosas, que en Uruguay también ocurren. Lo correcto es, a quienes les toca la tarea, ayornar esta legislación para hacer una acción preventiva contra la corrupción. No solamente cuando ya ocurre, además es cuando ya ocurre y cuando se hace público, ¿no? Sí. Porque cuando ocurre y lo saben solamente en el propio ambiente político, Lógico. tampoco No, tiene totalmente de efectos, acuerdo, ¿no? pero los que integran la corrupción o que están en visas de integrarlo, no van a firmar nunca una cosa que los comprometa, jamás van a tener una iniciativa. Otra cosa, hay que comprender que el sistema político está de espaldas al pueblo una vez que consigue el voto. Lo usa el pueblo y vive de él durante 5 años, después le renueva la esperanza al pueblo para volver a joderlo otros 5 años. Yo no diría eso. Y entonces, que todavía ahora, creo en un sistema político que pueda cambiar algo. Rosario, ¿cuál es tu opinión? Para mí No era el tema, ¿no? Que venía, No. vamos a Estaba hablar lindo, igual, está vamos lindo. a hablar de descentralización, pero la última sobre este temita que venimos abordando. Yo creo que lo más rescatable de todo esto en lo que tiene que ver con la transparencia, que se ha hablado mucho, ¿no? Del tema transparencia, del tema ética, se viene hablando desde hace mucho tiempo, porque además fue uno de los discursos para llegar al gobierno que tenía la fuerza política que hace 13 años que gobierna este país, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre CAINFO, sobre el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública? ¿Realmente despliega un trabajo creíble o no? Mirá la pregunta que me haces. A ver, el tema ahí es que tiene algunos datos creíbles, pero hay muchísima información que no está allí. Sí, que no la tiene porque los organismos no... Porque no los hay- organismos no, o sea, lo que está, bárbaro, está. Ujú. Ahora, hay muchos que no están adheridos, digamos. Sí, sí. Y por tanto, ¿Y por qué no eso? está. ¿Porque no es obligatorio adherirse? Porque no es obligatorio. Bueno, entonces... Y hay otros porque hay sistemas que no lo permiten. O sea, hay algunas instituciones del Estado que todavía no se han modernizado lo suficiente para tener esta información. ¿Has recurrido alguna vez al CAINFO? No. No has recurrido. Mira, yo ya tengo ahora los formularios, porque creo que lo comenté acá. Quiero saber, ahora no sé si está el Ministerio de Desarrollo Social dentro de los organismos que puede sacar información CAINFO. Yo estoy preocupado y quiero saber cuántas organizaciones no gubernamentales funcionan aquí en el departamento de Paysandú y que son, de alguna manera, están vinculadas al Ministerio de Desarrollo, con cuánto dinero aporta el Ministerio de Desarrollo, quiénes son las personas que integran o por lo menos representan a esas organizaciones. Es una de las cosas y ya logré el formulario y voy a hacer el pedido. El tema está en sí, el Ministerio de Desarrollo justamente... No, le tienen obligación de contestar. El tema es de la densidad de información que envían, ¿no? Sí. Hay que hacer muy bien dirigido el informe para uno llegar a lo que... Son 3 o 4 preguntas puntuales lo que quiero. Quiero saber cuánto dinero se le otorga por parte del Ministerio de Desarrollo Social a esas organizaciones no gubernamentales, quiénes son los representantes ante el Ministerio de esas organizaciones, porque si son pagos o no, ¿cuánto es nadie el me lo va a personal decir. contratado, ¿Y cuánto digamos, es el por el personal? Estado? ¿Cuál es El por la propia organización. por la propia organización? Son 3 o 4 preguntas nada más, y bueno, ya tengo los formularios y la ¿Usted semana sabe que... qué pena tiene eso por no contestar? No, ninguna de todas. Exactamente. No voy a tener Claro, ninguna. hay... Entonces es una cosa No, pero yo creo que- Hay yo varios creo que ediles no hay que han negarse, ¿no? solicitado y ¿No le han contestado? No han contestado aún. Ah, sí. Pero no hay ninguna pena. Pero sin embargo hay 30 días para hacerlo. O sea, la ley determina que Sí. a que tiene 30 días Sí. la organización. Así, si se toma esos 30 días, se toma 30 años, ese es otro Sí, es lo problema. mismo, no pasa nada. Rosario, hablamos de descentralización. Tenemos realmente descentralización a través de esta ley que no recuerdo bien cómo se llama, es mucho más extensa y porque viste que son todas las leyes tienen nombres pomposos, ¿verdad? Queremos hablar acá concretamente.
esta ley de descentralización realmente le sirve, y vamos a reducirnos a los municipios de nuestro departamento. ¿Se aplica la descentralización? Y después, en todo caso, hablamos un poquitito de números para saber qué es yo creo que lo que les interesa a los municipios, ¿no? Claramente. Lo primero que habría que decir es, bueno, ¿para qué queremos descentralizar? Acá hay una ley de descentralización y, bueno, ¿Y si ¿cuál sería la utilidad? O sea, a favor del ciudadano, porque no tendría otro sentido, a favor del ciudadano para más y mejores servicios o mejor gestión o mayor cercanía con el ciudadano, queremos descentralizar. La ley realmente es una ley que solo se entiende desde el punto de vista político. Cuando uno hace análisis técnicos, ya sea técnicos jurídicos, sea técnico de tipo económico, de tipo social, se entiende muy poco una ley, ¿no? Esta ley. Porque uno dice, bueno, se genera el tercer nivel de gobierno, no es para todo el territorio. En el caso de Paysandú tenemos territorios municipalizados y territorios no municipalizados. Sí, donde no alcanzó esta ley. La propia ciudad no lo es. Sí. La propia ciudad no tiene alcaldía, y además hay dos lugares del interior que tampoco lo... Se habló de que en un momento la zona de San tiene. Félix podía ser una alcaldía, ¿no? Y luego quedó... Claro, pero uno dice que, a ver, si el país va a municipalizar y va a crear otro órgano de gobierno, debería, por lógica, municipalizar el país, no lugares... Hay departamentos que tienen 3 municipios, Sí. y hay otros que tienen casi todo el territorio municipalizado. Entonces uno dice, ¿con qué criterio? Algunos sí, otros no. Primero, Con el criterio del intendente de turno. Es un criterio más político que técnico. Primera cosa que nos preocupa de la ley. Segundo aspecto que preocupa, cuando uno va a descentralizar algo, vamos a ponerlo para sacarlo de la intendencia, sacarlo de lo que son los municipios, para entender mejor el concepto de descentralización. Vamos a ver en una escuela, ¿no? Una escuela pública, que es un organismo claramente centralizado. Si hay algo que es centralizado, es educación primaria. El margen de maniobra, digamos, de autonomía, es una institución claramente jerárquica, y el margen de maniobra de los directores es escaso. ¿Para qué yo le quisiera descentralizar? Cuando digo descentralizar, es potestades y recursos, ¿no? Competencias, potestades, recursos a una escuela. Y, por ejemplo, si yo le descentralizara, le desconcentrara todos los recursos que hacen al mantenimiento edilicio, seguramente sería más rápido y eficiente que apenas empieza a caer una gotera en la escuela, el director lo ve, tiene los recursos, lo soluciona rápidamente. Si yo tengo que ir a división arquitectura, primero a la inspección de escuelas, después a la división arquitectura de primaria Montevideo, después me traen el arquitecto, después contratan obras que no son para una escuela en particular, sino que es general. Primero, se encarece la obra, y segundo, cuando vienen a arreglar la gotera, ya es medio techo la escuela, que se llueve, porque se va agrandando el problema a la medida que yo no tengo una respuesta rápida. Entonces, ¿para qué quisiéramos descentralizar el país o el Estado? Y para esto, para poder tener respuestas más rápidas, más simples, y, como le dicen ahora, el gobierno de cercanía, más cerca de los problemas y las soluciones. ¿Ocurre esto? O sea, lo que habría que preguntarse es, ¿para qué quiero descentralizar? Si este es el objetivo, ¿no? De tener un Estado más lógico, menos burocrático, de más rápida respuesta a donde está la gente, al más cerca del ciudadano, si esto se está cumpliendo. Y bueno, lo primero que vemos es que hay un criterio político en quiénes son municipios y quiénes no. Ya ahí parece que hay una alta discrecionalidad que no parece tanto ley, ¿no? Sí. Una amplia, este territorio, y más bien parece un cálculo de votos previos, digamos, a qué territorio es así, es municipal y que no. ¿Cuál no? ¿Cuál lo convierto en municipio y cuál no? Pero cuando yo tengo los municipios, ¿qué pasa? Yo soy el Estado, tengo 3 niveles de gobierno ahora, ¿no? Ahora, al segundo nivel de gobierno, que son las intendencias, ni le quité competencias ni le agregué.
quedó igualito. Tiene las mismas competencias y los mismos recursos que tenía antes de la ley. Entonces, ¿qué le descentraliza? ¿Qué le confiere a un municipio? Si a él no le agregaron potestades. La ley no obliga en sí a aspectos, el barrido, el mantenimiento de los espacios públicos y alguna cuestión más, pero no obliga a descentralizar recursos específicos, ni dice el X% del monto total del presupuesto será destinado, porque eso sí sería una manera, deberían de hablarlo en porcentaje, no, es a lo que el gobierno departamental entiende mejor derivarle a los municipios. Sí, y para ilustrar esto es que una estás carta diciendo, a los reyes, lo que claro. yo digo, los municipios piden una carta a los reyes cuando arman su presupuesto. Déjame ilustrarte un solo hecho en una charla que mantenía con una alcaldesa, no de este departamento, del vecino departamento de Río Negro, la alcaldesa de Yum. Mercedes Long. Charlaba, recuerdo, hace un año atrás para otro medio de comunicación, y ella me decía lo que entendía el intendente de Río Negro, Terzaghi, de que le correspondía a ella como alcaldesa hacer la función. Tenía que ocuparse del cementerio y del barrido de las calles. Exactamente, son las dos competencias que le asignó, ¿no? Y después nada más. nada. Entonces, ahí te ilustra completamente lo que estás diciendo. Y muestra un problema en la ley, porque, a ver, si uno empieza a mirar los municipios y empieza a mirar los presupuestos del resto de los departamentos, yo he hecho el ejercicio, ¿no? Cuánto porcentaje en Paysandú se otorga a los municipios, porcentaje del presupuesto general, ¿no? Cuánto en Río Negro, cuánto en 33, cuánto, me tomo esos trabajos a veces. Lo que uno encuentra es, hay 112 municipios, 112 realidades. Entonces, cuando una ley no es pareja, o por lo menos no pauta en forma clara las cuestiones, uno se empieza a preguntar si la ley es útil, digamos, ¿no? Porque no puede quedar a tan alta discrecionalidad del gobierno de turno. ¿Y por qué no? Por un tema político, no. Por un tema del ciudadano. Recordemos para qué queremos descentralizar. Si lo que queremos descentralizar es para poder solucionar los problemas rápido, en forma más rápida, más ágil, menos burocrática y más cerca de los problemas de la gente, el gobierno de cercanía que le dicen ahora, y para tener más y mejor democracia, porque en definitiva la ley es de participación. Pero todo eso que vos estás descentralización diciendo, Rosario, no se cumple de esta claro, manera. está buenísimo, pero es solamente discurso. Es un espíritu de la ley que no está claramente después en su articulado. Pero es desprofeso, Rosario, que no está puesto, porque le otorga al intendente de turno poder sobre sus súbditos, que son los municipios. Claro. Es una relación doméstica. Es decir, como vos tenés la doméstica en tu casa, que le decís, bueno, hoy vamos a limpiar acá y acá y acá. Y el intendente le dice, usted puede hacer esto y esto y esto, y la plata se la voy a dar yo cuando me parezca bien. Entonces, eso no es una carencia de la ley, es hecho a propósito, porque lo de descentralizar es una idea para que el estúpido se la crea, pero en realidad significa otra cosa, significa centralizar. La descentralización no debería ser vertical. Es decir, seguro. Si yo tengo una relación jerárquica clara, no, yo no estoy descentralizando, estoy desconcentrando, como el caso de Yum, le desconcentro el barrido, le desconcentro una función, el barrido y la necrópolis, los servicios de necrópolis. Eso no es descentralizar, porque hay una digamos, vinculación jerárquica que le impide a al organismo, al municipio en este caso, tomar sus propias decisiones, con su propio presupuesto. O sea, descentralizar sería, si yo tengo una persona jurídica diferente, o al menos dentro de la persona jurídica gobierno departamental, tengo al menos un claro renglón con cuenta aparte y separada. Pero en Paysandú pasa un pasito más, ¿sí? O sea que además de que la ley no es clara en algunos aspectos, como estamos viendo,
que además el gobierno central no le otorgó mayores competencias a las intendencias, que para mí hubiera correspondido desde el punto de vista técnico, digamos, para luego desconcentrar hacia los municipios. Tiene un problema de que no se cumplen aspectos de la ley claros. La ley marca que los consejos municipales y los alcaldes son ordenadores de gastos y pagos, ¿sí? Es decir, que por lo menos asegura que luego de pasar a la instancia presupuestal, esto que decíamos, bueno, capaz que le dan poco, ¿no? Porque es de alta discrecionalidad lo que le otorgo o lo que no le otorgo a un municipio. Pero lo poco que tengo, o mucho que tengo, lo administro, ¿sí? Y ordeno yo el gasto, que quiere decir ordenar el gasto, como en mi casa. Hay alguien, no sé si en su caso es su señora o es usted, pero hay alguien... En mi casa mando yo. O el conjunto, digamos. Cuando no está tu señora. Pero hay alguien que dice, tengo estos 5 pesos me los voy a gastar en caramelos. Después, si está bien gastado Ahora, en caramelo... ¿la ley no dice eso? Sí, la ley dice, la ley expresa claramente que deben ser ordenadores de gastos y pagos. Los consejos municipales. Los consejos municipales. Los municipios. En Paysandú esto no se cumple. ¿Sí? Cuando la Junta Departamental vota el presupuesto, por un artículo dice que el único ordenador de gastos y pagos en el departamento es el intendente. O sea, no dice, no son los alcaldes y los municipios, pero le otorga esta potestad únicamente al intendente. Como te digo una cosa, te digo la otra. Cuando va el presupuesto al Tribunal de Cuentas, del cual hablábamos hoy, el Tribunal de Cuentas es clarísimo en el fallo. Dice, incumple la ley número tanto de descentralización, como tampoco está fijado el sueldo de los alcaldes, dice, incumple la Constitución de la República en la fijación del sueldo de los alcaldes, y como además de una partida que reciben los municipios del gobierno central se usa parte para el sueldo de los alcaldes, concretamente del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, el literal B se usa para gastar a los alcaldes, el Tribunal de Cuentas dice, y el literal A no es el objeto del gasto. Ahora, vamos a parar un poquitito acá y quiero que me expliques, a ver, porque soy duro de entender. Acá, la ley, esta parte fue modificada entonces por la Junta Departamental de Paysandú. ¿Esto es lo que tiene que ver se modifica, se incumple. ¿Con el ordenador de gastos? Se incumple. Se incumple. El sueldo de los alcaldes, ¿quién lo determina? Los consejos municipales, dice. Los consejos municipales. Dice, los consejos municipales determinarán el sueldo del alcalde siempre y cuando no sea mayor a la partida del literal A. O sea, les pone un tope, que es la partida del literal A, o sea, no se puede gastar más de eso, pero dentro de ese rango los consejos municipales podrán definir. La Constitución de la República dice que deben los salarios, no solo de los alcaldes, sino deben estar ya estipulados en el anterior momento gestión. Deben estar estipulados en el presupuesto. O sea, se debe tener control sobre qué va a ganar cada uno. Ahora, a ver si entendí bien. ¿Son los mismos concejales los que habrán de determinar el sueldo, por ejemplo? Y me quiero referir Eso en esto. Eso dice el presupuesto. ¿No? Me quiero referir en esto para después preguntarte otra cosa. El consejo debe determinar el sueldo del alcalde, ¿no? ¿Cuándo se hace esto? ¿Cuando finaliza una administración para el próximo alcalde que va a venir? No es como ocurre con el intendente, que la Junta Departamental, cuando va a finalizar su gestión, determina lo que va a ganar el cada intendente. Presupuesto se fija. En este momento estamos en un presupuesto 2016 al 2020. Perdón, sí. El otro era 2011 al 2015, o sea, cada uno fija por eso. Y ahí se Pero fija. creo que el gran problema acá es el tema del ordenador de gastos y pagos, ¿no? Sí, que acá sigue siendo el intendente en este caso. Únicamente el intendente. Ahora, y ahora el Tribunal de Cuentas dijo, no cumple con la norma, no cumple con el OCAF,
no cumple con la ley de Ahora, descentralización, pero la no ley, pasó nada. pero la ley determinaba, te escuché bien cuando dijiste que la ley determinaba que el ordenador, el municipio o el consejo municipal era el ordenador de gasto. De gastos pagos y con capacidad de hacer transposiciones de gastos. Quiere decir, transposición de gastos, me sobró un poquito acá, transpongo o lo muevo hacia otra cosa. Pero por eso, ahora, ¿por qué se cambia esto? Que la ley mismo da el espacio para que se pueda cambiar y no se tenga en cuenta eso que no, la es misma ley ilegal. determina. Lo que se hace en Paysandú es ilegal. Ah, sí, ahora me quedó claro. Lo que aprobó la Junta, el presupuesto de la Junta Departamental, incurre, ¿no?, en un incumplimiento de una norma nacional, en este caso la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, y el Tribunal de Cuentas lo observa. Entre otras observaciones que tiene el presupuesto, ¿no?, que tiene varias, pero estamos hablando básicamente de los municipios. Esa observación llega a la Junta Departamental, ¿no? Le dice: señores ediles, el artículo número tanto y el artículo número tanto incumplen con la norma. ¿Cómo salió eso en la Junta Departamental? ¿Por mayoría? Por mayoría. Por mayoría. Simple, ¿no? Los municipios de todo el y departamento. La Junta resuelve, sabiendo que su presupuesto está contra la norma, o sea, no se aviene a toda la normativa vigente, resuelve por mayoría no acatar las decisiones. No acatar las observaciones del Tribunal de Ahora, Cuentas. eso que es ilegal, ¿no puede ser recurrido ante la justicia, por ejemplo, por todos, si todos los municipios del interior del departamento de Paysandú, yo no te digo todos porque va a haber siempre alguno que no va a estar de acuerdo con esto, pero no pueden, si se unen los integrantes de los consejos municipales, ¿no pueden recurrir ante la justicia por esto? Y ahí le tendría que preguntar usted a un abogado. Lo vamos a hacer. Porque, bueno, yo soy socióloga. Yo entiendo, mirando así, yo lo miro desde el punto de vista de la sociedad. No puede ser que un problema de tipo político, en realidad lo que hace es transferir el problema a los ciudadanos, y por tanto la ley que intenta resolver problemas le pasa un nuevo problema al ciudadano en vez de resolvérselo. Si podemos aclarar. Desde el punto de vista jurídico realmente desconozco, supongo que sí, no creo que sean fáciles, rápidos los trámites. Lo que no logro entender, y ahí habría que hablarlo con un jurista, y es esto que hablábamos hoy, como un fallo del Tribunal de Cuentas, que es contundente, ¿no? Pues dice, va contra la ley nacional número tanto, en el caso de los sueldos del alcalde dice, va contra la Constitución, el artículo tanto de la Constitución de la República, es decir, más claro, no tuvo eufemismos para decirlo el tribunal, lo dice clarito, se pueda resolver por una mayoría política coyuntural, que hoy la tiene uno, mañana la tiene otro, resolver no al lugar las observaciones. Eso va al Parlamento. El Parlamento tiene X días para considerarlo. Si no lo considera en X días, queda aprobado. En el caso de Paysandú no se considera. No se considera. No se considera. ¿Dónde perdón? No, le iba a comentar que se dio una charla hace unos meses en Paysandú. Sí, estaba recordando los nombres de las personas a los cuales voy a llamar. Fulvio Gutiérrez, que se ofreció amablemente para conversar sobre este tema, y él, como catedrático además, y Derecho Administrativo, él entendía que era ilegal. Y por supuesto le preocupaba a todos ellos el hecho de que el Tribunal de Cuentas, como dijo un diputado, se transforma en el Tribunal de Cuentos, porque en realidad observa y quedó en eso la observación, ¿no? Claro, tiene claros dictámenes que no son luego acatados. A ver si me permiten una opinión. No se puede juzgar desde el punto de vista jurídico una norma política, ¿sí? Porque los políticos no responden a ningún tema jurídico. No, pero esta norma de ser ordenador, ¿quién es ordenador de gasto y pago en el Estado? Es jurídica, no es pero tiene política. Tiene dos versiones y dos explicaciones. Acá, ordenadores de gasto de los municipios, ¿sí? Y ordenador máximo de gasto del intendente. Sí, pero acá a los municipios no se los nombra como ordenador de gasto directamente. Pero está en la ley. Sí. Está en la ley. Entonces, acá lo que pasa y lo que ha pasado siempre es que el intendente hace lo que se le da la gana con la mayoría que tiene en la Junta. Pero un poco peor todavía. ¿Cuál es la norma jurídica que ampara al Tribunal de Cuentas?
¿Cuál es? Bueno, es lo que estábamos hablando hoy. No fuera del existe, micrófono. Es lo no que estábamos existe. hablando ¿Y fuera del por micrófono. qué creen que no existe? Porque el Tribunal de Cuentas es solamente para una explicación, ¿sí? Como los tribunales de ética. No existe norma jurídica. Entonces, los que tienen que corregir eso son los parlamentarios, pero jamás lo van a corregir, porque están los intereses políticos que están siempre antes de lo jurídico. Ahora, ¿quién se jode en esto? Y perdónenme la expresión. El pueblo. Casualidad que otra vez, al resultado de la vuelta, le toca al pueblo cargar con las incongruencias del sistema. En la Junta Departamental, todos los días se avasalla la opinión del Tribunal de Cuentas, pero después cuando allá tienen que resolver que tienen 30 días de plazo, a ninguno le da pelota y lo dejan avasallar. Por lo tanto, ambos están de acuerdo. ¿Sí? Ambos están de acuerdo. Los que nos tenemos que dar cuenta somos los ciudadanos. ¿Cómo se puede corregir esto? De única manera, un plebiscito. Si no, no hay arreglo. Y miren que el plebiscito para llevar a este pueblo cómodo y acostumbrado va a ser muy difícil de hacerlo. Entonces, cuando estábamos hablando de ética, hoy, por ejemplo, yo digo, me pregunto, ¿qué ética tienen quienes estaban, por ejemplo, en la Junta Departamental cuando alguien le dice, esto es ilegal? Yo lo voto igual. O el concepto de ética es bastante más amplio que el de corrupción, etc. El concepto de ética es, si a ti te dicen algo que es ilegal, por más que tú tengas la mayoría circunstancial, ¿lo aprobarías igual? Yo no, yo creo que no. Intentaría ir por el otro lado. Si no me gusta la norma, propongo cambiarla. Bueno, yo no estoy de acuerdo que los municipios sean ordenadores de gastos y pagos. No intentaría incumplir la ley. Intentaría decir, bueno, vamos a modificar esta ley porque no estoy de acuerdo, porque no se ayorna, porque no es correcta, porque me parece muy bien que las intendencias se paren y digan, bueno, a ver, bárbaro, nosotros descentralizamos a los municipios. Bueno, que nos toca que nos descentralicen a nosotros. Para mí, el país tendría muchísimas cosas para descentralizarle a las intendencias. Y uno tampoco ve esta discusión en el Congreso Nacional de Intendentes. Una discusión seria, no política de si el gobierno de central me da un poquito más o un poquito... No, hablemos seriamente, digamos. Hay temas que hace rato que ya tendrían que haber pasado a la órbita de las intendencias, o sea, cosas que son del gobierno nacional que podrían haber pasado a las intendencias, y entonces otras cosas deberían haber pasado a la órbita de los municipios. Pero acá no se ha hecho con esta lógica, ¿no? Claro. En la Junta Departamental, cuando aparecen los repartidos y están los informes del Tribunal de Cuentas, la costumbre es, no perdamos tiempo con esto, vamos a votarlo en bloque, ¿sí? Y casi siempre se vota en bloque. Ahora un edil dice, por ejemplo, déjame el número 24 afuera, y queda el número 24 afuera, que de repente es un dictamen del Tribunal de Cuentas razonable. El edil ese hace una exposición y después sale la mayoría y dice, tema suficiente debatido, artículo tal, 63. se terminó la discusión. Lo que me pasa es que yo soy socióloga, no edil departamental. Entonces, yo lo miro desde el punto de vista organizacional, o sea, la institución gobierno departamental, legislativo, ejecutivo, incluidos los municipios, son una organización que debería tener determinada forma de funcionamiento para que sea eficiente, y lo miro desde el punto de vista de lo que eso produce en las sociedades locales, o sea, en la sociedad. Eso te iba a decir. Paysandú tiene un problema de éxodo rural importante, ¿sí? Eso además genera un crecimiento de la periferia de la ciudad. De la capital departamental, sí. Importante, que después le genera un más servicio, mayor seguridad, ¿no? Le genera recursos. ¿Qué departamento quisiéramos tener? Y yo quisiera tener un departamento equilibrado demográficamente en todo el territorio departamental. Quisiera seguir teniendo una familia radicada en el medio rural. Quisiera seguir teniendo que las pequeñas localidades no solo no decrezcan, sino que crezcan. Pero quería hay otra tener cosa... turismo rural. Entonces, si yo quiero todas estas cosas, ¿sí? Y hay territorios municipalizados, debería trabajar en conjunto con el municipio
para lograr estas cuestiones y debería dotar de recursos a este Consejo Municipal y a la población para esto. Ahora, además hay si otra aquí cosa, en otros Rosario. gastos te llegan 13.000 pesos en el año, es muy complicado como ¿Cómo? municipio hacer algo. No te escuché. Si a ti, en otros gastos, otras inversiones no relacionadas a la caminería rural, quiere decir arreglar una plaza, arreglar el propio techo del municipio, si se llueve, poner un juego nuevo, el arbolado, lo que yo quiera hacer, que no sea el camino, ¿no? Que no sea vías de comunicación. Me llegan 13.130 y no me acuerdo cuánto Para gastar en el año. todo el año. Es muy difícil que yo cumpla con estos objetivos de un territorio equilibrado, una familia radicada en el medio rural y con servicios, jóvenes que no se van del campo y que apuestan a seguir allí, no solo del campo, sino de las localidades del interior, ¿no? Pero acá hay otra cosa, Rosario, y que se debe tener muy en cuenta. Es un ninguneo, y vamos a ponerle un nombre, al ciudadano del interior que en forma consciente, que creyó en lo que le dijo el legislador, va y deposita su voto eligiendo el mejor vecino, entendiendo de que ese vecino después le va a responder ante los planteos que haga. Porque, y esto, mira, he vivido muchísimos años en el interior departamental de varios departamentos, y hoy lo comentaba, la centralización que ejerce cualquier capital departamental es enorme sobre los pueblos del interior de cada departamento. Pero en el departamento de Paysandú, y no es de ahora, ha sido histórico, pero acalambrante la centralización que ejerce Paysandú. Es más, fíjate, y vos que manejás en números y más que nada números de personas, fíjate la cantidad de población que tiene Paysandú capital y la otra población que hay en el interior departamental, ¿no? Y como ha decrecido y decrece año a año. Y decrece año a año. Entonces, es un ninguneo sobre ese ciudadano del interior departamental que cada 5 años va y otorga su voto a quien sea, ¿no? Pensando en que ese vecino después va a ser el responsable de solucionar los problemas que él le vaya a plantear. Eso, por un lado, y la tremenda impotencia que de sentir cada uno de estos, tanto concejales como alcaldes, en no poder dar solución a esos vecinos, porque si bien tienen la mejor disposición, la mejor buena voluntad, no cuentan con la herramienta que es precisamente por los cuales los llevaron, los convocaron a de que se presentaran a una elección. Porque ¿qué pasa? Te escuchaba atentamente, cada alcalde hoy es un funcionario elegido por el pueblo del intendente de Paysandú. Eso, nada más que eso. Ahí va, la diferencia. Es un funcionario de lujo, ¿por qué? Porque lo elige el pueblo, es en el único caso que el pueblo elige a un funcionario. Lo demás, eso que pasan por concurso y todo, verso. Acá es el pueblo que elige a ese funcionario, pasa a ser un funcionario dependiente de la administración municipal, nada más que eso. Exactamente. Lo has dicho con toda claridad. Pasa a ser un funcionario, cuando en realidad es una autoridad local. Claro, que la eligió el pueblo. Pierde la condición de autoridad local, que autoridad local quiere decir una autoridad elegida por el pueblo, y por tanto al perder esa condición de autoridad local, porque no puede ordenar, distribuir, sí, pasa a ser un funcionario. Es realmente algo que no parece lógico, ¿no? Rosario, y hay más de 21.000 personas viviendo, son la población que deberían atender los municipios. Son más de 21.000 ciudadanos que están siendo rehén de esta más de 21.000, ¿no? Si contamos las localidades según el censo 2011, ya deben ser más, ¿no? Según el censo 2011 son más de 21.000 los ciudadanos, que viven en las jurisdicciones de los municipios, que son a quien les deberíamos estar dando no solo respuesta, sino crecimiento, ¿no? Claro, uno pone a mirar, yo siempre miro el eje Ruta 3, ¿no? Los municipios de Chapicuí, Quebracho y Lorenzo Geiles, y uno les ve una potencialidad de desarrollo,
por ejemplo, en el tema turismo rural, agroecológico sí, y turismo rural, enormes. Ujú. Meseta, Saladero, Palmares, cascadas del Queguay, la propia costa del río Queguay, la propia costa, todos tienen costa de río. Sí, realmente interesante. Uruguay, una capacidad de hacer Pero está, componente, estar pero a disposición de lo que se determine desde el gobierno municipal. la consecuencia de no poder ordenar los gastos y los pagos es que en inversiones, vamos a hablar solo rubro inversiones. En inversiones los municipios, el presupuesto departamental, o sea la junta departamental, les votó unos 42 millones de pesos ¿En su totalidad? en su totalidad Ujú. para el año 2016 a los municipios. 42 millones de pesos para todos los municipios en el año 2016. Bien. Entonces uno espera que la ley presupuestal también se cumpla, ¿no? Claro. Bien. Cuando vamos a la ejecución real de los municipios, es decir, como ellos no son ordenadores de gastos y pagos, lo que hacen es una solicitud, generan una orden de compra, generan una orden de pedido, y después es el intendente que termina resolviendo si se otorga o no se otorga. De estos 42 millones se ejecutaron más o menos 8 millones. ¿En todos los municipios? En todos los municipios. ¿Por? No, buena, ninguna pregunta, ¿no? Ujú. O sea, A esta altura, 2 años, 8. no, yo estoy hablando del 2016, Ajá. que es el año que uno puede decir es 100% esta administración y este presupuesto, porque el 2015, recuerden que es presupuesto Sí. anterior, Sí, mitad una administración, mitad otra, y además la administración actual sí, sí. no podía modificar el presupuesto 2015 porque era anterior. O sea, vamos a hacer un resumen. De 100 pesos, primer año, 17 pesos fueron los que sí, allá en esa entonces, relación. es realmente algo alarmante. ¿Y eso por qué se da? Se da porque no se le, o sea, si bien se le otorga en los papeles ese dinero, esos 42 millones de pesos, y luego se ejecutan, dijiste 8, Claro. 8 millones, ¿por qué? Porque la intendencia, o sea, desde la intendencia no se le siguió entregando el restante, el remanente. Claro, que no hay entrega, o sea, los municipios no reciben dinero en efectivo, salvo los municipios funcionan así en Paysandú. Le reciben un fondo fijo, ¿sí? Ujú. Llámele una caja. Ujú. Sí, la caja chica. Una caja chica, ¿sí? De X plata ¿Cuánto más por o mes, menos es? que la son caja? para sus gastos de funcionamiento, ¿no? Ujú. Generales. Después el resto va todo por el sistema de compras, o sea, Ujú. yo hago una nota Ujú. que solicito, por ejemplo, 10 bolsas Portland, ¿sí? Ujú. Eso va al departamento de descentralización, ahí lo aprueba, de ahí va a administración, da toda la vuelta, hasta que el intendente, que es el único ordenador de gastos, ordena el gasto. Cosa que no hubiera ocurrido si respetáramos la ley, Ujú. ahí hubiera ordenado el gasto el propio Consejo Municipal, ¿sí? Siempre y cuando yo no gasté más de lo que tenía presupuestado, ¿no? Ujú. Ujú. El gasto es correcto y lo debería ordenar. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Pero como esto no pasa, yo le digo, los municipios hacen la cartita a los reyes, ¿sí? Dicen, bueno, yo tenía para gastar, póngale en tambores, 2.600.000 pesos en vía de comunicación. Hago las solicitudes por ese monto para arreglar las calles de tambores y pavimentarlas, Ujú. ¿sí? El pedido entra en junio, vamos a poner el caso de tambores Sí. para que el pedido entre en junio, decir, bueno, me quiero tanta piedra, tanto esto, tanto lo otro, tengo crédito presupuestal para eso en vías de comunicación, lo solicito. El pedido puede ser denegado, Ujú. puede ser pendiente de aprobación, Ujú. y así está, por ejemplo, a diciembre del 2000. Está pendiente de aprobación. Pendiente de aprobación, decía. Y lo mismo, por ejemplo, ocurrió con la Entonces- barométrica para Buchón. Entonces uno empieza a sumar, Ujú. ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, de gasto efectivo, es decir, desde que los municipios lo solicitaron hasta que le llegó, Ujú. de los 42 millones que le deberían llegar, le llegaron aproximadamente 8. ¿Sí? Ujú. Ahora, el presupuesto mayor, además estaba en vías de comunicación, Ujú. ¿sí?
O sea, en caminería, no es solo caminería, pero más estaba en una cosa que se llama plan de caminería rural. ¿Sí? Plan de caminería rural, porque después están las otras vías de comunicación, que es arreglar las propias de cada centro poblado, ¿no? Ahora, en el plan de caminería departamental había fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto asignados a esto, plan de caminería departamental, OPP, convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Estrictamente que decían que era del plan de caminería en el presupuesto departamental, o sea que decía renglón caminería UPP o decía plan de caminería departamental OPP, había 18 millones en inversiones distribuidos. O sea, ese dinero que la OPP y que Álvaro García manifiesta abiertamente en todos lados de que nunca el gobierno central ha aportado tanto dinero como ahora para los municipios, ¿le llega a los municipios? O sea, a los municipios les llega, ya lo has dicho, a través de alguna notita, esas cartitas que envían. Ahora, ¿viene a las arcas de la Intendencia? A las arcas de la Intendencia departamental, o sea, llegaron. Si Álvaro García dice, yo voy a enviar para los municipios del departamento de Paysandú 100 pesos, ¿esos 100 pesos llegan a las arcas? A las arcas de la Intendencia llegaron, porque uno entra en la página de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y tiene dos informes. Tiene el informe de lo ejecutado, tiene el informe de lo que efectivamente se ha derivado mes a mes por parte de la Oficina de Ahora, de todo el dinero ese que Álvaro García manifiesta a través de todos los medios de comunicación y lo hace con bombos y platillos, que se ha enviado desde el gobierno central a través de la OPP en el año 2016 para los municipios del departamento de Paysandú, ¿fue trasladado a los municipios? Nosotros tenemos dos fondos, porque ahí es donde entramos, y no en algo que después puede ser correcto. Nosotros tenemos dos fondos. Los dos los administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Un primer fondo que se llama Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, que es aquello que tiene el literal A, el literal B y el literal C, ¿sí? De eso, a Paysandú en 2016 llegaron unos 18 millones de pesos. Eso sí, se llegó Llegó a la caja de la Intendencia y luego se desparramó en los municipios. No se desparrama. Con eso se paga el sueldo de los alcaldes, sueldo, aguinaldo, etcétera, etcétera, todo literal B. Pero llegó a los municipios. Y se paga, ahí va. Llegó y se paga a los alcaldes, y después hay unos 12 millones, ¿sí? Que son, estos 12 millones son del literal B, ¿sí? Que se pueden utilizar en inversiones y gastos de funcionamiento, según tiene un reglamento interno, digamos que al menos el 40% debería ser utilizado en inversiones. Esos 12 millones llegaron a los municipios. A los municipios es llegaron. Más, y bueno, si uno piensa, estos 8 millones de inversión deben ser parte de estos 12 millones que llegaron. Ahora hay otro fondo que no es para los municipios, pero que cada departamento, que es el plan de caminería departamental, ¿sí? Cada departamento se pone de acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al inicio del quinquenio y dice, este va a ser mi plan de caminería departamental. Bien. Luego, internamente, ese plan de caminería departamental se distribuye. Se distribuye, ¿qué quiere decir? Que hay el tramo 5 que corresponde a Las Delicias, que va, el tramo, ¿sí? Esa distribución hizo que había 18 millones de pesos distribuidos de ese plan a ejecución municipal, en el rubro inversiones. ¿Y cómo se hace? Ahí es donde no parece que no llegó, porque si estaban en inversiones 18 millones, ¿sí? Más tenía los 12 del fin, del literal B, bueno, hay una plata que no se explica dónde está. Pero yo tengo otra duda. ¿Cómo se determina el kilómetro de caminería rural cuando se hace a través de un plan de este tipo? Porque los otros días me quedó la duda en la charla que mantenía con el economista Núñez, ¿no? Se hace mucho hincapié en que se hizo de parte de personal y maquinaria de la Intendencia de Paysandú, o sea, de la capital departamental, se hicieron muchos caminos, ¿no? Y que en otra parte se hace con personal y
y maquinaria de los municipios. En otros casos se contrataron empresas tercerizadas. Hay de los 3 casos. Ahora, a mí me explicaba la alcaldesa Suárez, a ver si yo entendí mal, de que allí se doblemente, o sea, se suma, porque al personal municipal, esté haciendo camino o esté rascándose el hongo, le tenés que pagar el sueldo a fin de mes, ¿verdad? De acuerdo. ¿No? Ahora, ella decía que se sumaba el hecho de que los sueldos, cuando estaban trabajando haciendo camino, se sumaban otra vez y se tomaban en cuenta como que era personal pago, ¿no? Eso cuando rinden OPP, pero esta intendencia, y lo dice claramente el presupuesto, no imputa mano de obra al rubro inversiones. No lo puede imputar, ¿sí? Esta intendencia, cuando habla de inversiones, habla de no de las horas, salvo que se hayan pagado a través de una empresa, y entonces ahí yo hablo de tanto monto de licitación para X obra. Pero el personal municipal no puede ser contabilizado, ¿sí? No es contabilizado cuando uno rinde. Esa es la pregunta. La pregunta es, en esta rendición de cuentas, salvo 2 casos que tengo duda, ¿sí? 2 casos que realmente me generan mucha duda, no fueron contabilizados. Por eso es que tenemos 8 millones de pesos reales en inversiones que fueron en los municipios y 18 millones de estos caminos de los municipios rendido OPP. Porque ahí sí le rinden con mano de obra, hay un desfasaje de 10 millones. Rosario, yo podría hacer un ejemplo y decirle, miren, los arreglos y las modificaciones que se hicieron en el barrio del Pero, ¿las pagó Tambores? ¿Podría decir eso? A ver, yo lo que sí, hay una... No digo específicamente, vamos a decir así, la intendencia gastó de más, ¿sí? Gastó más de lo presupuestado, su propio presupuesto. Gastado de más, ese es el rubro del presupuesto que tenía aprobado para el 2016. O sea que no es que no hubo plata, no fue la crisis del 2002, que como no había plata, bueno, no solo restringieron a los municipios, lo restringieron ese detalle está en la rendición de cuentas, ¿no? La intendencia gastó lo que tenía previsto para el 2016 y un poco más, ¿sí? Si uno empieza a mirar departamento por departamento, todos los departamentos gastaban de más. Gastó más servicios, pero los municipios gastaron 31 millones de menos. 31 millones de pesos quiero que de me expliques eso. ¿Cómo haces el milagro si tenés 100 pesos para gastar 110? Hay que tener fe. Yo quiero la fórmula, de verdad. ¿Cómo lo haces? Y ahí pregúntele al economista. No, digo, en el Estado en general, sí se gasta sin tener, digamos, porque si uno empieza a mirar lo efectivamente pagado, con lo que le llaman lo comprometido, hay un desfasaje muy grande, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de ejecución presupuestal, suma lo gastado y lo comprometido, o sea, lo que yo ya por orden de compra, etcétera, etcétera, asigné. Está en ese año, pero ¿qué pasa entonces, en definitiva para el otro? ¿Qué pasa en definitiva para el otro? Entonces, si uno mira lo efectivamente gastado, no tiene relación con lo gastado y lo comprometido, que es lo que genera la ejecución. Ahora me estás diciendo que lo paso para el siguiente año. Que a los municipios le faltó gastar 31 millones, al menos. 31 millones entre 31 y 35 es nuestro cálculo. Del año 2016. Solo del año 2016, nuestro cálculo estimativo mucho dinero. Es entre 31 y 34 millones de pesos que no le llegaron, siendo que había dinero, en las arcas municipales, no había una restricción de gasto para todos los demás, porque en todos los otros departamentos se gastó de más. Ahora recuerdo una pregunta que le hice al señor Gastón Núñez, si de 100 pesos previstos para recaudar se recaudaban los 100, y él me dijo, no, a veces se recauda 101, 101 y medio, es decir, se recauda más de lo previsto. Se recaudó más de lo previsto en el 2016, exactamente. O sea, no hay un problema que... Yo viví la crisis del 2002 con una contratación a través de la Agencia de Desarrollo. En ese momento estábamos en creación, digamos, del Consejo de la Agencia de Desarrollo, y nos agarró la crisis del 2002, el gobierno central estaba muy atrasado
en la derivación de los recursos hacia las intendencias, el artículo 240, y efectivamente hubo un memo a todos diciendo, bueno, muchachos, si bien tienen el crédito presupuestal aprobado, el presupuesto aprobado por la Junta Departamental para ese renglón, realmente no están entrando los recursos a las arcas municipales para todos los departamentos, y se priorizaban los servicios realmente esenciales, ¿no? Como recolección de residuos y tenebras extra, y nadie más tenía, o sea, bárbaro. Pero no, acá no estamos hablando de una restricción del gasto, no estamos hablando, como dice Marcelo, de que no están entrando los recursos, o los ciudadanos no estamos pagando nuestros impuestos, los ciudadanos estamos pagando los impuestos. Por patente de rodado se recaudó más de lo estimado, por contribución inmobiliaria se recaudó más de lo estimado, por el ingreso de multas se recaudó muchísimo más de lo estimado, más del doble de lo estimado, etcétera, etcétera, etcétera. Por funciona tasas, muy bien ese rubro, ¿no? Funciona muy bien. No, por tasas y demás, o sea, acuérdense que nosotros pagamos cada vez que vamos, salvo algunas excepciones, la partida de nacimiento y demás, sí. Por todos esos rubros se recaudó más de lo esperado, o sea, los ciudadanos estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, ciudadanos del interior y los ciudadanos de la ciudad del departamento. Ahora algunos departamentos, al único departamento que se le restringió esa descentralización, municipios. Qué interesante, porque, disculpe Alfredo, sí. Niña decía que la tasa de mora es mayor en el urbano que en lo suburbano. Es decir, que cumple más la gente que no está en la ciudad que la propia ciudad. En el interior. Sí, si usted, mira, yo sé que para esto nomás, es chiquito, 31 sin llegar al municipio, ¿no? 31 millones, entre 31 y 34, me falta un ajuste ahí. Y si no querés sopa, 2 platos, porque ahora fue la reducción del combustible y del aceite. Sí. ¿No? Así que se agrava un poco la situación. Claro, como uno dice, a ver, como que si todavía uno dijera no le llegó, además ahora hacen una reducción de los gastos de funcionamiento, porque acá hablábamos solo de inversiones. Y tiene razón Marcelo, cuando dice que de repente el corte de cinta en un lugar lo están pagando solidariamente los del interior departamental. Sí, que ha ocurrido siempre, lamentablemente. Claramente, cuando uno gasta de más, y en este presupuesto se gastó de más, ¿sí? O sea, no solo se recaudó más, sino que lo que recaudé de más no me alcanzó, y gasté más de lo previsto, aún más de lo recaudado, ¿sí? Gasté más de lo recaudado. Eso pueden entrar a la página del Tribunal de Cuentas, están todas las observaciones, y cuando dice observación por artículo 14 del TOCAF, es gastar sin línea presupuestal. También el tribunal lo observa, pero no pasa, no pasa mucha cosa, ¿no? O sea, no tenía línea presupuestal para eso, no tenía un presupuesto asignado, o tenía menos de eso, y yo gasté igual.